La soledad, esa sensación que puede colarse en tu vida incluso cuando estás rodeado de gente. A veces llega en silencio y otras con un vacío tan profundo que parece imposible llenarlo. Pero lo que no todos saben es que muchas veces no llega por casualidad. La provocan ciertas situaciones, comportamientos o decisiones que sin darnos cuenta alimentan ese aislamiento emocional. En este vídeo voy a contarte las 10 trampas más comunes que debes evitar si no quieres caer en la trampa de la soledad. Son situaciones reales, estudiadas por psicólogos, sociólogos y expertos en comportamiento humano. Algunas pueden parecer inofensivas, incluso normales, pero cuando se repiten, te desconectan poco a poco del mundo y de ti mismo. Y lo más curioso es que muchas de estas situaciones se disfrazan de independencia, productividad o incluso tranquilidad, pero en el fondo te alejan de las relaciones auténticas y del bienestar emocional. Prepárate porque algunas te van a sorprender y quizás al reconocerlas descubras por qué últimamente te has sentido más solo de lo que admites. Primera trampa: aislarte cuando más necesitas compañía. Y es que cuando te sientes mal, tu primer impulso suele ser alejarte, no contestar mensajes, cancelar planes, desaparecer por unos días para aclararte. Todo eso suena lógico, ¿verdad? Pero ese silencio puede convertirse en una trampa. Y es que según estudios de la Universidad de Chicago y la de Harvard, cuando una persona se aísla en momentos de estrés o tristeza, su cerebro lo que hace es reforzar las conexiones del miedo y de la autodefensa y no las del bienestar. Es decir, que cuanto más solo te sientes, más te encierras y por tanto más solo acabas. Y lo paradójico es que en esos momentos tu mente te convence de que nadie entendería lo que sientes y que estar solo es lo mejor. Pero en realidad lo que necesitas es justo lo contrario: presencia humana, contacto y conexión. Un café con alguien que te escuche puede ser más terapéutico que una semana entera de tiempo para ti. Y evitar la soledad no significa estar rodeado de gente todo el tiempo. Significa saber cuándo abrir la puerta en lugar de cerrarla. Cuando sientas que todo te abruma, prueba esto. Escribe un mensaje simple a alguien de confianza. Y no hace falta contarle de todo. Solo dile: oye, ¿podemos hablar un rato? A veces ese pequeño gesto basta para evitar caer en la espiral del aislamiento. Segunda trampa: fingir que todo está bien. Y es que hay una soledad especialmente cruel, la que se esconde detrás de una sonrisa. Fingir que estás bien cuando por dentro sientes un vacío es una de las formas más comunes y más peligrosas de alimentar la soledad. Investigaciones del Journal of Social and Clinical Psychology muestran que las personas que reprimen constantemente sus emociones negativas tienden a sentirse más desconectadas y menos comprendidas por los demás. Fingir fuerza, alegría o incluso indiferencia cuando en realidad necesitas apoyo crea una barrera invisible, porque los demás creen que no te pasa nada y tú te quedas atrapado en tu propio silencio. El problema no es poner buena cara de vez en cuando, el problema es hacer de eso un hábito. Porque cuando te acostumbras a no mostrarte vulnerable, nadie sabrá que necesitas compañía, ni siquiera quienes más te quieren. Por tanto, mostrarte auténtico no te hace débil, te hace humano. Decir no estoy bien, pues podría ser el primer paso para dejar de sentirte solo, porque al abrirte das permiso a otros para acercarse y para acompañarte sin juicios ni máscaras. Así que la próxima vez que sientas el impulso de disimular, recuerda esto: quien se muestra de verdad nunca está completamente solo. Tercera trampa: rodearte de personas equivocadas. Porque estar acompañado no siempre significa estar acompañado de verdad. Muchas personas viven rodeadas de ruido, de charlas vacías, de vínculos superficiales y aún así se sienten completamente solas. Y hay diversos estudios, por ejemplo uno del American Journal of Public Health, que señalan que las relaciones de baja calidad, que son aquellas basadas en la crítica, la comparación o la indiferencia emocional, aumentan el sentimiento de soledad incluso más que la falta de relaciones. En otras palabras, es mejor estar solo que mal acompañado, ya lo dice el dicho. Cuando pasas demasiado tiempo con personas que no te escuchan, que no te valoran o simplemente no te entienden, algo dentro de ti se va apagando. Pero empiezas a adaptarte y a fingir que encajas, a reducir tus verdaderas emociones
para no incomodar y poco a poco te desconectas de ti mismo. Porque la soledad no siempre aparece por ausencia, a veces surge por presencia equivocada. Por eso, una de las decisiones más valientes que puedes tomar es alejarte de quienes te hacen sentir invisible. Rodéate de quienes te sumen, no de quienes te vacíen. La conexión genuina no depende de cuántas personas tengas cerca, sino de cuántas te vean de verdad cuando estás frente a ellas. Cuarta trampa: vivir conectado pero desconectado. Revisas tus redes, deslizas el dedo sin pensar, miras una historia, luego otra, comentas, das un me gusta, incluso a veces te ríes frente a la pantalla de tu teléfono. Pero al final del día, cuando guardas el teléfono, te invade una sensación extraña y es que te sientes más solo que antes. Y esto no es casualidad. Hay numerosos estudios como los de la Universidad de Pensilvania y de la Royal Society for Public Health que confirman que el uso excesivo de redes sociales está directamente relacionado con el aumento del sentimiento de soledad, ansiedad y desconexión emocional. Lo que parece conexión digital es en realidad una ilusión de compañía. Las redes nos dan pequeñas dosis de dopamina, notificaciones, comentarios, atención instantánea, pero también nos comparan, nos distorsionan la realidad y nos hacen creer que todos los demás están viviendo vidas perfectas. ¿Y el resultado? Pues que tú te sientes cada vez más pequeño, más fuera de lugar y más solo. Por tanto, estar conectado no significa estar vinculado, significa compartir algo auténtico y sin filtros. Haz una prueba. Prueba a sustituir 10 minutos de pantalla por una llamada real, o una caminata con alguien, o simplemente por una conversación cara a cara. Porque la conexión que cura la soledad no se mide en seguidores, sino la puedes medir en miradas sinceras. Quinta trampa: descuidar tus rutinas y tu autocuidado. Porque cuando la soledad se instala, lo primero que suele deteriorarse eres tú. Tus horarios cambian, duermes mal, comes sin ganas, dejas de moverte, te cuesta incluso ducharte o vestirte bien. Todo se vuelve pesado y sin propósito. Pero lo que quizás no sabes es que descuidar tus rutinas refuerza biológicamente el sentimiento de soledad. Investigadores del University College of London descubrieron que la falta de estructura diaria altera el equilibrio químico del cerebro, reduciendo serotonina y dopamina, las mismas sustancias que regulan el bienestar y la motivación. Por tanto, en otras palabras, cuanto más te abandonas, más te hundes en esa sensación de vacío. Y es que el autocuidado no es un lujo, es una cuerda lanzada desde fuera del pozo. Levantarte, asearte, salir a caminar, preparar algo rico para ti, son pequeñas victorias que le dicen a tu mente: ¡hey, que sigo aquí! Y ese mensaje, repetido día tras día, comienza a transformar tu estado emocional. Cuidarte no significa fingir felicidad, significa reconectar contigo mismo cuando todo parece perder sentido. Y esa conexión, aunque parezca mínima, es el primer paso para salir de la soledad más profunda. Porque cuando te tratas bien, poco a poco, el mundo empieza a tratarte de manera distinta también. Sexta trampa: aferrarte al pasado. La soledad también puede tener memoria. A veces no hace de lo que te falta ahora, sino de lo que perdiste hace tiempo y no has sabido soltar. Por ejemplo, un amor que terminó, una amistad que se apagó, una etapa de tu vida que ya no volverá. Sigues mirando atrás, comparando el presente con aquello que fue, y sin darte cuenta te quedas atrapado en un bucle emocional del que cuesta mucho salir. Y la ciencia además lo confirma, porque hay unos estudios del Journal of Affective Disorders en el que las personas con altos niveles de nostalgia no resuelta o apego al pasado experimentan un aumento significativo en el sentimiento de soledad y en la rumiación mental. Revivir constantemente los recuerdos activa las mismas áreas cerebrales asociadas al dolor físico. Aferrarte a lo que ya no existe te impide ver lo que sí que podría venir, porque mientras tu mente vive en el ayer, tu corazón no puede habitar el presente, y ahí es donde florece la desconexión. Y cuidado, que soltar no significa olvidar, significa hacer las paces con lo que fue, agradecer lo vivido y dejar espacio para lo nuevo.
Cuando liberas el peso del pasado, la soledad pierde una de sus raíces más profundas. Y a veces lo que más te ata a la soledad es no permitirte avanzar. Séptima trampa: esperar que los demás den el primer paso. Una de las trampas más comunes de la soledad es pensar que si alguien realmente me quisiera, pues ya se acercaría. Simple. Esperas un mensaje, una llamada, una invitación, y cuando no llega, te hundes un poco más. Pero esa espera pasiva puede convertirse en un círculo vicioso del que cuesta mucho escapar. Los estudios del Social, Cognitive and Affective Neuroscience Journal revelan que las personas que toman la iniciativa en las interacciones sociales tienen niveles mucho más bajos de soledad y de ansiedad social. El simple hecho de escribir primero, proponer un plan o iniciar una conversación cambia la química cerebral, activa los circuitos de recompensa y conexión, reduciendo la sensación de aislamiento. Y el problema es que la soledad te convence de que no vales lo suficiente como para ser quien dé el primer paso. Te susurra que incomodarás, que molestarás o que no te necesitan, pero nada de eso es real. En realidad, muchas personas a tu alrededor sienten lo mismo, solo están esperando que alguien rompa el hielo. No esperes que te busquen. Sé tú quien tienda la mano por primera ocasión, y porque cuando te atreves a acercarte, digamos, no solo encuentras compañía, también lo que haces es recuperar el poder de sentirte parte del mundo otra vez. Dar el primer paso no es rogar atención, es recordarte que aún tienes algo que ofrecer. Octava trampa: evitar el silencio a toda costa. Y es que hay personas que no soportan el silencio. En cuanto están a solas, encienden la televisión, ponen música, abren redes sociales o buscan cualquier ruido que tape lo que sienten. Pero es que esa huida constante del silencio no elimina la soledad, lo que hace es profundizarla. Hay unas investigaciones del National Institute of Mental Health que dicen que evitar sistemáticamente los momentos de quietud impide procesar las emociones y genera una desconexión con uno mismo. Y en otras palabras, esto quiere decir que si no puedes estar contigo, tampoco podrás sentirte realmente acompañado por nadie. Porque el silencio, aunque incómodo al principio, es el espacio donde te encuentras de verdad, donde escuchas lo que llevas tiempo ignorando, donde puedes distinguir entre estar solo y sentirte solo. Cuando llenas cada instante de distracción, lo que haces es anestesiar tu mente. Pero recuerda que la anestesia no cura, solo adormece. La cura empieza cuando te atreves a quedarte un rato contigo, sin ruido, sin pantallas y sin huir. Aprender a estar en silencio no significa resignarte a la soledad, significa hacer las paces con ella, entender qué intenta decirte y dejar que se transforme. Porque cuando te vuelves amigo del silencio, la soledad deja de ser un enemigo. Novena trampa: vivir constantemente comparándote con los demás. Y es que nada alimenta tanto la soledad como la comparación. Miras las vidas de otros, sus relaciones, sus éxitos, sus viajes, sus sonrisas, y poco a poco sientes que la tuya no está a la altura. Esa sensación de insuficiencia va creciendo hasta que terminas convenciéndote de que no perteneces a ningún sitio. La Universidad de Copenhague lo dejó muy claro en uno de sus estudios. Las personas que pasan más tiempo comparándose en redes sociales presentan mayores niveles de soledad y menor autoestima. Y no se trata solo del entorno digital, también ocurre en la vida real, porque compararte con tus amigos, con tus compañeros o incluso con tu yo ideal genera un ciclo de frustración y de aislamiento. Y el problema es que la comparación distorsiona siempre la realidad. Te hace olvidar de lo que ves de los demás es solo una parte y no es el todo. Y lo más importante, te desconecta de tu propio valor, de tus propios ritmos y de lo que te hace único. Cuando dejas de mirar hacia afuera y comienzas a mirar hacia adentro, la soledad empieza a perder poder. Porque la verdadera conexión no surge de ser mejor que, sino de ser tú mismo sin disfraces. Deja de medir tu vida con la regla ajena. El día que entiendas que no tienes que competir con nadie, descubrirás que nunca estuviste tan solo como creías. Décima trampa: ignorar tus propias emociones.
Y es que la soledad no siempre proviene de la ausencia de los demás. A veces surge porque te desconectas de ti mismo. Cuando reprimes lo que sientes, cuando te fuerzas a seguir sin escuchar tus emociones, te vas alejando poco a poco de tu propio centro. Y esa distancia interna puede doler más que cualquier abandono externo. Hay unas investigaciones de la American Psychological Association que muestran que las personas que evitan enfrentar sus emociones tienden a experimentar un mayor aislamiento social y niveles mucho más altos de ansiedad. Y la razón aquí es simple. Si no sabes lo que sientes, no puedes expresarlo. Y si no puedes expresarlo, nadie puede comprenderte realmente. Negar tus emociones no las elimina, solo las empuja hacia adentro, donde se transforman en soledad. En cambio, reconocerlas sin juzgarte y sin huir es una forma de reconectar contigo mismo. Decirte, esto duele, o esto me da miedo, o esto me entristece, abre la puerta a la autocompasión y a la comprensión. Escucharte a ti mismo es una forma de compañía. Y de hecho, la relación más larga que tendrás en la vida es contigo mismo. Y cuando esa relación mejora, todas las demás empiezan a florecer. Aceptar lo que sientes no te hace débil, te hace libre. Entonces, después de recorrer estas 10 trampas, quizás hayas podido reconocer más de una en tu propia vida. No pasa nada, porque todos en algún momento hemos alimentado sin querer la soledad. Pero entenderlo ya es un paso enorme, porque la conciencia es el inicio de todo cambio. Y es que la soledad no siempre es el enemigo que creemos. A veces llega para mostrarnos algo, y es que necesitamos cuidarnos más, reconectar con otros o simplemente escucharnos sin miedo. Y lo importante aquí es no quedarte a vivir en esa soledad. Aprender de la soledad, sí. Instalarte en ella, no. Cada vez que eliges abrirte, o pedir ayuda, o soltar el pasado, o cuidar de ti, estás desarmando las raíces que sostienen esa soledad. Y con cada pequeña acción recuperas algo esencial, y es la sensación de pertenecer, de estar vivo y de estar acompañado incluso cuando estás solo. Recuerda esto, la soledad no desaparece de golpe, se transforma, se vuelve silencio, introspección y crecimiento. Y cuando aprendes a mirarla sin miedo, deja de doler tanto, porque descubres que en el fondo nunca estuviste completamente solo. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.